En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo, ¿quién como Dios? Esta es mi charla favorita. Es muy bacana. Entonces, Juan Pablo II, después de hablar de la redención del cuerpo, habla de la pureza del corazón. Y entonces esto tiene algo muy particular, muy bonito, y es que él empieza otra vez desde el principio. O sea, él hace todo un recuento de lo que significa la pureza en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Vamos a ir desde el Antiguo Testamento, casi el principio, hasta el final. Lo que significa la pureza. O sea, lo que ha ido significando con el tiempo en la palabra de Dios. Eso vamos a hacer. Porque entonces hay distintos tipos de pureza. ¿Listo? Entonces lo que vamos a arrancar. Primero, Éxodo capítulo 3, versículo 5. El momento más importante de la revelación para los judíos. Dios se le aparece a Moisés en una zarza que está ardiendo, ¿cierto? Pero Dios le dice una cosa muy interesante, le dice: frente, si tú vas a acercarte a este lugar que es santo, ¿qué tienes que hacer? Quitarte las sandalias, muy bien, tienes que quitarle las sandalias. O sea, le está diciendo de entrada, esto es un lugar que es sagrado. Y ante lo sagrado tienes que portarte de una forma distinta, tienes que hacer algo en ti. Bien, muy bien. Levítico capítulo 15, ¿de qué habla el Levítico 15? De todas las fórmulas que tienen que tener las personas cuando están impurificadas, impuras. Entonces, por ejemplo, la mujer después de que tuvo un hijo, tiene que estar en una especie de cuarentena. Hay una cantidad de reglas para la purificación de la persona, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con lo que se llaman abluciones rituales. Esta es la parte de la pureza ritual. Pureza ritual, ¿qué significa? Pureza como, por así decirlo, superficial. Entiéndase que en ese entonces no había casi medicina. Entonces Dios, incluso en atención a ellos, en cuidado de ellos, les daba muchas leyes que eran muy higiénicas, ¿cierto? Como muy preventivas, para que ellos en cierta forma pudieran vivir en salud, ¿cierto? Porque no había mucha medicina. Y entonces lo interesante de eso es que habían unos que se empelicularon tanto con eso que creyeron que la verdadera pureza era nada más esa del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en Mateo 15:2, ¿cierto? Lo que leímos hace poquito también, ¿cómo así que estos, bueno, eso no fue, ¿cómo así que estos no se lavan las manos cuando comen, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces era gente que se quedó con esa pureza ritual. La pureza ritual pues es importante, claro, uno tiene que lavarse las manos, eso está bien, ¿cierto? La higiene del cuerpo es importante. Pero es que uno dijera como que lo más importante, no. Para estos fariseos sí, y era el problema. Y entonces por eso Jesús los critica mucho y les dice sepulcros blanqueados. ¿Qué significa sepulcros blanqueados? Pues que por fuera estaban todos bien limpiecitos, pero por dentro llenos de podredumbre, dice Jesús. Muy bien, pero entonces tiene que ver especialmente, ya hay una indicación de que cuando tú te acercas a algo que es sagrado, tú tienes que cambiar. Entonces ustedes han escuchado ese Salmo 24:3, que dice: ¿quién podrá entrar al templo santo de Dios? ¿Qué responde eso? El de manos limpias y puro corazón, ¿cierto? El de manos limpias y puro corazón. Entonces está hablando no solamente de manos limpias en el sentido de lavarse las manos, que entiéndase, por ejemplo, el templo de antes, había un lavatorio donde las personas se lavaban las manos antes de entrar al templo, ¿cierto? Sino que es especialmente ya una cosa con el corazón. ¿Cómo se lava usted el corazón? Ya eso indica una cosa distinta. Entonces hay un cambio. Entonces es importante, la pureza desde el principio se entiende como algo que cambia en tu comportamiento ante algo que es sagrado. Es decir, ante lo sagrado yo tengo que cambiar de forma de ser, tengo que cambiar mi comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, tiene mucho que ver esto con hoy, pues que usted a misa no va en pantaloneta y chancletas, ¿cierto? Usted ante un lugar que es sagrado se porta de la forma correspondiente, muy bien. Entonces, ¿quién puede entrar al templo santo de Dios? Pues las personas que tienen manos limpias, pero además resulta que también tienen que tener el puro corazón. Entonces, ¿qué es eso de pureza de corazón? Vamos a la segunda forma de pureza, la pureza moral. Es un escaloncito extra, hablando de la pureza. Y entonces, Isaías capítulo 6, versículo 5, la vocación de Isaías. Resulta que Isaías tiene un sueño, y en ese sueño él se da cuenta que está dentro del templo. ¿Han leído eso? Isaías está en el templo y se asusta. ¿Por qué se asusta Isaías?
Porque en medio del templo, él dice, yo estoy en el templo santo de Dios. ¿Y quién puede entrar al templo santo de Dios? El de manos limpias y corazón puro. Y él dice, pero yo soy pecador. Se golpeó. Se apurrió. Pero yo soy pecador, dice Isaías. Miren pues, entonces, Isaías tiene temor porque está en el templo de Dios y Dios le dice algo así como, calma, no te preocupes. Sale un ángel que tiene un montón de alas, yo no me acuerdo cuántas alas tiene este ángel, era todo curioso, todo particular, y tiene como unas tenazas, ¿cierto? Como unas pinzas y tiene un carbón encendido. Eso está en Isaías 6:5, para que lo vean bonito. Y llega ese ángel y se le acerca a Isaías con ese carbón encendido y se lo pone en la boca. Y le dice, tus pecados han sido sanados y algo así como tus impurezas han sido purificadas. Algo así dice, no me acuerdo textualmente. Pero entonces es muy bonito porque ya habla de los pecados. Y él dice, no solamente ante el templo tú tienes que estar con unas manos limpias, como lavarte las manos, sino que tu corazón tiene que estar libre de pecado. Entonces ya se habla de la pureza en términos de pecado. O sea, tú tienes que cambiar. Entonces, como Isaías se sentía pecador, dice, yo qué hago aquí en el templo si yo soy pecador. Y llega este ángel y lo purifica. Y le dice, tus pecados han sido sanados. Eso es prefiguración, ese carbón encendido es prefiguración de la Eucaristía. Pero entonces ya los profetas empiezan a hablar mucho de esto de la pureza moral y empiezan a criticar al pueblo de Israel porque le están diciendo es que no es solamente las partes rituales superficiales como la circuncisión, como idolatrías de pronto incluso de manera formal, sino las del corazón. Entonces Isaías, por ejemplo, en Isaías 1:16, 1:25, él ya está hablando de la pureza del corazón, de los pecados. Jeremías también hace eso. El profeta Ezequiel 36:25, ¿se acuerdan cuál es? Les voy a cambiar ese corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne, ¿se acuerdan? Les voy a purificar sus pecados, les voy a limpiar sus manchas. Eso es hermoso. El Salmo 51, que es el del rey David, el miserere. Señor, lávame por dentro con espíritu firme, purifica mi corazón, ¿cierto? Renuévame por dentro con espíritu firme, ese. Y entonces, incluso Jeremías les dice, circunciden su corazón. Y entonces todo el tiempo los profetas ya están hablando sobre la impureza de corazón, pero ya no es una impureza como la anterior, la ritual, sino que ya esta tiene que ver con el pecado. Y hay 3 palabras muy importantes que están aquí: adulterio, idolatría y prostitución. Entonces los profetas todo el tiempo están diciendo, de ustedes se ha apoderado un espíritu de idolatría o de adulterio o de prostitución, tiene un corazón prostituido. A mí me gusta muchísimo el profeta Oseas. El profeta Oseas hay una cosa muy bonita. ¿Saben qué le pasó al profeta Oseas? Dios le dice que se case con una mujer prostituta que se llamaba Gomer. Eso es tremendo, léanse el profeta Oseas, es impresionante. Y le dice, cásate con esta mujer, vas a tener hijos con esa mujer. Y los nombres de los hijos son una cosa toda cruel. Lean, eso es horrible. Es una cosa toda... Es muy horrible. Pero entonces, Dios le dice, te vas a casar con ella porque te vas a dar cuenta cómo me siento yo con mi pueblo. Miren esa belleza. Todo lo que hemos venido hablando, Dios se casa con nosotros. ¿Cómo se siente Dios cuando nuestro corazón es impuro? O sea, ¿cómo se siente Dios cuando nuestro corazón se ha apoderado de él un espíritu de adulterio, por así decirlo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Oseas padecía todo el tiempo el tener que ir por su esposa y sacarla de esos lugares y traerla otra vez. Es fuertísimo. Y entonces Oseas es el que les dice, de ustedes se ha apoderado un espíritu de adulterio. Entonces lo tremendo es que el profeta sentía en carne propia lo que Dios sentía por nosotros. Entonces cuando hablaba sentía la misma pasión del Señor, porque es que ya entiendo cómo te sientes, me hago entender. Es fuerte. Entonces, pero es muy hermoso porque al final Él dice, me voy a desposar con ustedes en fidelidad, dice Dios a su pueblo. Me desposaré contigo en fidelidad. Esa palabra es hermosa. Me desposaré contigo en fidelidad. Muy bien, ténganlo ahí. Pero entonces ya se habla de la impureza, no solamente ritual, sino moral. El pecado. Nuestro pecado, ¿qué es? Es el divorcio, lo que decíamos ahorita. La división interior. Nos estamos divorciando de Dios. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo a Rodrigo una vez le escuché eso que me pareció, que me dio durísimo, cuando él una vez dijo, cuando tú estás ante una tentación así muy fuerte y vas a pecar, es como que Dios te pregunta a ti, ¿terminamos? Eso patea horrible, porque es que eso es lo que le está diciendo el Señor. O sea, hasta aquí llegamos. Entonces eso es fuertísimo, eso es lo que hacemos nosotros, le estamos diciendo hasta aquí.
Entonces eso sucede con el pecado. Pero hay una pureza más grande incluso, y es la pureza de intención. Entonces en Marcos 7:20, Jesús dice, es que del corazón nacen las malas intenciones. Y luego hace una lista de pecados larguísima, ¿cierto? Una cantidad de pecados. Pero él dice, es que nacen del corazón, las malas intenciones. Entonces, es por nuestra impureza de intención que caemos en estos pecados. Entonces ya hemos hablado que pureza de intención, ahorita hablábamos de los deseos naturales, de todos esos anhelos que hay en nosotros, se puede decir que son como nuestras intenciones, están o obsesionadas por las cosas, ¿cierto? Interesadas, por así decirlo, o están dirigidas, descansadas en Dios. Ahí está la diferencia. Entonces la pureza de intención ya apunta a eso, en que esos deseos, esos anhelos, esas intenciones nuestras se dirigen solo a Dios. Cuando uno le dicen, esta persona como que no tiene mucha pureza de intención, ¿qué te suena eso? Que esta persona, los actos que hace, seguramente no los hace como pensando en buscar la gloria de Dios, o sea, en ánimo de servirle a Dios, sino que está buscando también como su interés personal, su propio, me voy a entender, su propio egoísmo. Eso muchas veces habla de la pureza de intención. Entonces ya Jesús está hablando de una pureza más profunda, la pureza de intención. Y es una pureza que apunta al corazón. Al corazón. Entonces yo les decía más antes que muchas veces en la iglesia esa distinción entre cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Que a veces no, pero a veces sí. Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, de las Bienaventuranzas, Él habla del espíritu y del corazón indistintamente. ¿Sí se dieron cuenta? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los puros de corazón. ¿Se acuerdan? Pero ahí no se refiere propiamente al alma, sino que se refiere a algo mucho más íntimo dentro del alma, que es propiamente eso, el corazón. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en la palabra de Dios se utiliza mucho la casa o por ejemplo, o el corazón o el espíritu para referirse a algo mucho más íntimo dentro del alma. Por ejemplo, cuando el Señor dice, cuando quieras orar, entra a tu casa, cierra tu puerta y mi Padre que está en lo secreto te espera. ¿Qué es eso? Entra en tu corazón, en la parte más íntima. San Juan de la Cruz le llamaba eso las cavernas. El lugar más íntimo que hay dentro de ti, tu corazón, el lugar donde residen todas tus motivaciones, tus afectos, tus pasiones, tus deseos, el terreno de tus deseos naturales, donde está tu deseo natural de felicidad. Es eso, el corazón, ahí es donde apunta a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, por ejemplo, en la comunidad tenemos una charla que se llama Humildad, Pureza y Desapego. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Muy bien, esa charla en verdad se debería llamar Humildad, Castidad y Desapego. No es que le vamos a cambiar el nombre. ¿Pero por qué? Porque es más preciso hablar no tanto de pureza en ese sentido, sino de castidad. Porque cuando nosotros hablamos de pureza, entendemos que es temas de lujuria y de carne. Pero la pureza es mucho más profunda que solamente el tema de la carne. Y lo que venimos hablando aquí. Es una cosa que va del corazón, de los deseos, de las intenciones. ¿Me hago entender? Y la pureza se expresa en el alma de una forma y en el cuerpo de otra. Uno podría decir que la pureza vivida en el cuerpo es la castidad. La pureza vivida en el alma uno podría decir que es la humildad. Una persona humilde es esa que no quiere nada para sí mismo, todo es para la gloria de Dios. Eso es pureza de intención. ¿Sí me hago entender? Entonces, uno debería decir soberbia, lujuria y avaricia, y luego humildad, castidad y desapego, ¿cierto? O incluso se podría hablar de pobreza. ¿Por qué? Porque es que la pureza es algo que brota del corazón, de algo mucho más íntimo. Y luego en el alma se expresa como humildad, en el cuerpo se expresa como castidad. Por eso es que, por ejemplo, San José María Escrivá de Balaguer dice que la castidad es una especie de humildad del cuerpo. La castidad es una especie de humildad del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se somete al gobierno del alma, del espíritu, que es el que está pronto hacia Dios. Entonces está sumiso, o sea, obedece, ¿cierto? ¿Cuál es la mayor forma de humildad? La obediencia. Y asimismo, aquí puede que se me enreden, no se me enreden. Asimismo, también se podría decir que la humildad es como una especie de castidad del alma. Por ejemplo, en María Valtorta hay un episodio muy bonito cuando Jesús está enseñándoles a los apóstoles y pasa un barco con unos soldados romanos y con María Magdalena. No sé si han leído eso. Y está María Magdalena como en los pies de un soldado romano y San Pedro la mira. Y Judas lo ataca porque la mira. ¿No se han visto eso? ¿Cierto? Le empieza a decir un montón de cosas y empieza como a escandalizar a todos. Mira lo que hiciste y la miraste y no sé qué, yo sé que la miraste. Jesús los está mirando y se queda callado, pero al final le empieza a dar una lección. Y en la lección Jesús dice, es muy importante nosotros cuidar nuestras buenas obras con pudor. Es decir, colocarle como un velo a las obras que nosotros tenemos, a las que hacemos, porque es que son sagradas.
Y como nuestras obras son sagradas, no tenemos por qué estarlas mostrando a todo el mundo, sino que las debemos velar como un misterio que se vela, ¿cierto? Lo sagrado se tiene que velar, lo que decíamos, y eso nada más es para Dios, está reservado para Dios. ¿Sí ven lo hermoso que es? O sea, la humildad es una especie de pudor o castidad del alma, donde nosotros, nuestras buenas obras, el acto de amor, de caridad más perfecto, ¿cuál es? El que nadie ve, porque tienes tu paga en el cielo, o sea, es sagrado, se va derecho al cielo. ¿Bien ahí? ¿Me hago entender? ¿No se enredó nadie? Qué bueno, casi siempre nos enredamos ahí. Muy bien, pero entonces aquí viene una cosa interesante. De todos modos, todo esto se relaciona mucho, especialmente con la virtud de la templanza, porque hasta aquí, todo lo que hemos hablado tiene mucho que ver con la vida ascética, es decir, la renuncia, la negación de nosotros mismos y de nuestras pasiones dañinas, ¿cierto? Tiene mucho que ver con eso, con negarnos a nosotros mismos, con mortificarnos, ¿cierto? Con esa parte. Entonces, San Juan Pablo II le llama a esto pureza negativa. No porque sea negativa para nosotros, sino porque, o sea, negativa no en eso de que ay, lo negativo y lo positivo eso no tiene nada que ver. Negativa en el sentido de negación, de negarnos, ¿cierto? De vida ascética, ¿cierto? Pero ahorita va a empezar otra que él llama pureza como afirmativa más bien, que es la mística. Pero todavía no nos vamos a meter un poquito en eso. Vamos a detenernos en dos cosas. Primero, estos dos pasajes, Mateo 5.8 y Mateo 6.22. Mateo 5.8 ustedes ya lo conocen. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Pero más adelante, en Mateo 6.22, esto es hermoso. Esto es una belleza. Jesús habla de la confianza en la providencia de Dios. Pero luego se mete en una cosa muy hermosa. Él dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Los ojos son la lámpara del cuerpo. Dice, si los ojos están enfermos, ¿qué pasa? Todo el cuerpo está en oscuridad, dice. Tremendo, piensa en todo esto. Uno muchas veces dice, los ojos son la ventana del alma. Lo que dice Jesús ahí es, los ojos son la lámpara del cuerpo. No se refiere ni siquiera al alma, al cuerpo. Y nosotros con lo que hemos hablado, ya esto nos debe decir un montón de cosas. Los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Qué es lámpara? ¿Una lámpara qué hace? Muy bien, ilumina. Entonces él dice, si los ojos están enfermos, el cuerpo está en oscuridad. Pero si los ojos están sanos, ¿cómo está el cuerpo? Lleno de luz, dice él. El cuerpo está lleno de luz. Y ya hemos venido hablando muchísimo de eso, ¿cierto? Del vestido, que es la luminosidad, la claridad que se muestra con incluso el cuerpo. ¿Se acuerdan las ventanas de las iglesias? Que pasa la luz. Un corazón puro, una ventana limpia, deja pasar la luz. Una ventana sucia no la deja pasar. ¿Me hago entender? Ahí está la diferencia. Entonces la luz pasa plenamente. ¿Por qué en los ojos? Los ojos tienen mucho que ver con la pureza. Porque es que muchas veces nosotros nos pecamos de impureza, especialmente con nuestros ojos. Por ahí entra todo, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque, uno, Mateo 5.8, si tus ojos son puros, verás a Dios. Verás a Dios no solamente cuando llegues al cielo, que lo vas a ver, que dice incluso que se va a ver, dice Santo Tomás, que lo vamos a ver incluso con nuestros ojos carnales, porque allá vamos a estar en cuerpo, cuando la resurrección de la carne, nuestros ojos lo van a ver a Dios. Y no nos vamos a morir de eso. Y luego, acá, o sea, no solamente es allá en el cielo, sino que también aquí, al ver a los demás, vemos a Dios en ellos. Que es lo que yo les decía, por ejemplo, en mi caso, en mi testimonio, cuando yo vi los ojos de esta persona. Yo ahí vi a Dios, ¿cierto? Eso nos pasa a nosotros muchísimo. Es contemplar la gloria de Dios en los otros. Muy bien. Pero también es nosotros, ¿cuál es el tipo de mirada que tenemos hacia los demás? Entonces ahí nos vamos a Lucas 7:36. Yo creo que alguien aquí habló al principio del taller, alguien habló del caso de la mujer pecadora pública que se tiró a los pies de Jesús. ¿Cierto? Que quiso limpiar los pies con un perfume de alabastro, que esa mujer es María Magdalena, ¿cierto? La mayoría de la tradición católica reconoce en ella a María Magdalena, ¿cierto? Hay gente que la reconoce en la mujer que apedrearon, pero no. O sea, esa mujer que apedrearon o que la iban a apedrear es una mujer anónima, nadie sabe quién era. La tradición encuentra en ella a María Magdalena. Se le llama la pecadora pública. Entonces a Jesús lo invita a un señor, creo que era fariseo, que lo invita a comer, ¿cierto? O publicano, lo invita a comer, Jesús está comiendo con ellos y llega María Magdalena y se tira a los pies de Jesús. ¿Cierto? Se tira a los pies de Jesús y llora y con sus lágrimas limpia los pies de Jesús. Eso es tremendo. ¿Por qué María Magdalena ahí no tuvo un deseo carnal con el Señor? La respuesta es muy sencilla, por la mirada que tenía el Señor hacia ella. Analicen las miradas alrededor. La mirada del publicano, la mirada de la gente que pudo estar ahí, la mirada de Pedro, cómo la miró y cómo la debió mirar a Jesús. Y son tipos de miradas completamente distintas.
¿cierto? Está, por ejemplo, una mirada concupisciente, ¿cierto? Una mirada con pecado, con egoísmo, utilizando. Está la mirada, por ejemplo, incluso de lástima. Personas que la vieron pecadora, dañada, dijeron, "Ah". Está la mirada de burla. Persona está, ¿cierto? Se burla de la miseria en la que está esa persona. Está la mirada de juicio. De pronto San Pedro, sin darse cuenta, la pudo juzgar, ¿cierto? Claramente el publicano la juzgó. Digo, si él supiera quién es ella, ¿cierto? Hay tipos de miradas completamente distintas. Pero ¿cómo era la mirada de Jesús? Era una mirada sin ningún tipo de deseo. Y eso fue lo que la transformó a ella, porque ella nunca la habían mirado de esa forma. A ella nunca la habían mirado sin desearla, como dice Jesús después de Mateo 5, cuando dice, quien mire a una de estas mujeres deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Se acuerdan de eso? En este caso no sucede, Jesús no tiene eso. Era el único que no le hizo eso. Y por eso ella cambió. ¿Y por qué esta mujer no deseó carnalmente a Jesús? Por una sencilla razón, porque cuando se tiró a los pies le pedía perdón. Ahí está la clave. No hay razón para que le pida perdón a Jesús si ella no lo conocía. ¿Qué daño le hizo ella a Jesús? ¿Cierto? Humanamente ninguno. ¿Por qué le pide perdón? Porque lo reconoció como Dios. En esa mirada de Jesús, ella vio a Dios y por eso se tiró a sus pies. Ella reconoció, fue a Dios en él. ¿Sí se dan cuenta? Entonces miren lo tremendo como la forma como miras a las personas puede que haga que las personas vean a Dios en ti también. O sea, tú puedes ser también una de esas ventanas así de llenas de la gloria de Dios, que hagan que los demás vean a Dios en ti. ¿Sí me van a entender? Y eso es lo que dice aquí arriba, Mateo 6:22. Si tus ojos están sanos, o sea, si tú miras con una mirada pura, tú vas a ser una de esas ventanas también que dejan pasar la luz de Dios. La gente va a ver la gloria de Dios en ti. Si tú miras con ojos puros, tú reflejas a Dios hacia los demás. Eso es tremendo, eso es un misterio muy bonito. Entonces, la característica de la mirada de Jesús tiene una particularidad. Fue una mirada de piedad. Esa palabra es clave, anótenla. Piedad. Piedad. Y entonces aquí entra la parte mística. ¿Quiénes son los místicos? Los contemplativos, los que son capaces de mirar, de contemplar. Ahí viene la parte mística entonces. ¿Por qué? Porque entonces tú estás viendo a Dios en todas las cosas, tú eres un místico. La piedad, ¿qué es? ¿Qué es la piedad? A ver, respondan ustedes. ¿Qué entienden ustedes por piedad? Don del Espíritu Santo, primero. Listo, ¿cierto? Don del Espíritu Santo, es el don de la piedad. ¿Qué hace ese don? Uy, buena, por ahí va. A ver, hagan gol, por ahí va. Muy bien. ¿Qué es la piedad? A ver, pensemos por ejemplo en esto. Estás en un lugar distinto, ¿cierto? Una persona piadosa, ¿cómo se comporta en una iglesia? Muy bien, buenísima esa palabra, excelente. Se la robaron de ahí, ya las vi. Muy bien. Con reverencia. ¿Cierto? Es una persona reverente. ¿Qué hizo el Señor? Vio en ella un sacramento. ¿Se acuerdan de eso? Vio un sacramento, vio lo sagrado que ella no era capaz de ver y que nadie era capaz de ver. Él sí fue capaz de verlo en ella. La pureza tiene que ver con la reverencia ante lo sagrado. Es que yo estoy en la iglesia, aquí me tengo que comportar de forma distinta, tengo que ser reverente, ¿cierto? O sea, me tengo que vestir de cierta forma, que cuando paso al altar tengo que hacer venia, que ante el Señor tengo que arrodillarme, eso es reverencia. Por eso es que dicen, esa persona es muy piadosa, ¿qué significa? Una persona con mucha reverencia ante lo sagrado. Y entonces dice Juan Pablo II, está la virtud de la pureza, que es hija de la templanza, esa pureza negativa, pero luego está también esa pureza que ya avanza kilómetros porque es ayudada por un don especial del Espíritu Santo que se llama la piedad. Entonces él dice, el don del Espíritu Santo que acomoda, que le da perfección a la pureza es el don de la piedad, porque la piedad consiste en reverencia por el misterio. En Fulton Sheen hay un libro, él tiene un libro que se llama Son tres los que se casan. ¿Ya les hablé de ese libro? No les había hablado de ese libro. Bueno, léanselo. Son tres los que se casan. Ahí tiene un capítulo que se llama Reverencia por el misterio y él explica la pureza y la define de esa forma. La pureza es reverencia ante el misterio. Miren todo lo que hemos hablado. El misterio tiene que ser velado, tiene que ser protegido, cierto, lo que decíamos, las mujeres especialmente son un misterio. No significa que los hombres no tengan que tener pudor. Después vamos a hablar del pudor. Pero entonces miren cómo todos estamos llamados a eso. O sea, nosotros todos tenemos que, cuando vemos un misterio, cuando vemos algo sagrado, nos comportamos con reverencia.
Somos reverentes ante esto que es sagrado. Eso es lo que hacemos cuando estamos en una iglesia. Cuando miramos de forma distinta. Muy bien, entonces a eso Juan Pablo II le llama, y eso es otro nivel de pureza, es la más alta de todas, pureza carismática. Carismática. ¿Por qué? Porque entonces tú te vas a 1 Corintios 6, 19. ¿Qué dice San Pablo? Sin ver. ¿Qué dice San Pablo? ¿Que sus cuerpos son qué? Templos del Espíritu Santo. ¿Y acá qué decíamos en el Salmo 24, 3? ¿Quién podrá entrar a dónde? Al templo santo. ¿Quién? El de manos limpias y corazón puro. O sea, ¿qué está diciéndote todo esto? Te está diciendo, ante el templo, que es un lugar santo, sagrado, donde está Dios, en el templo tienes que comportarte con pureza, con reverencia, con piedad. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que si maltratan la Eucaristía, ¿qué te sucede? Que te duele, porque es sagrado. Eso es pureza, que tú seas capaz de reconocer lo sagrado en esa persona. Y eso muchas veces es muy difícil. Por eso les colocaba el ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de San Vital de Gaza? Este santo que es un don especialísimo que Dios le dio de pureza, de piedad, para que ese tipo pudiera llegar a ese nivel. O sea, no cualquiera, yo no recomiendo eso. Tiene que ser un don muy probado por un director espiritual, una cosa muy, muy alta. No cualquiera se le mide eso, se le debería. San Vital de Gaza se llamaba, era un hombre que evangelizaba a las mujeres que se prostituían. Y entonces él que hacía, trabajaba todo el día y en la noche, llegaba y les daba dinero y les decía, ¿cuánto cobras? Tanto. Ah, bueno, venga, yo le pago eso y usted se sienta aquí a escucharme. Y las evangelizaba. Y obviamente eso causó escándalo, lo mataron, lo apedrearon, pero después cuando lo van a llevar en la tumba, no sé qué, un montón de mujeres convertidas que eran prostitutas antes. Pero con hijos y de todo, y súper así piadosas y todo. Entonces la gente dijo, este tipo era un santo en verdad. Tremendo. Pero eso es un don especial, ¿cierto? Ahora, nosotros siempre podemos empezar a pedir ese don. ¿Por qué? Porque es que además este mundo está infestado de lujuria por todas partes. Y el solo trabajo de no puedo ver y no puedo ver y no puedo ver, te matas, te enloqueces. Entonces hay que pedir de todos modos muchísimo este don del Espíritu Santo para que a las personas que veas no las veas ya con mirada concupiscente de utilizar de lo que sea, sino que ya tú veas ahí un sacramento que está siendo mal utilizado, está siendo maltratado. Esta persona reconoce su dignidad, pero Dios sí. Es lo que hizo Jesús con esta mujer pecadora pública. Ella no fue capaz de reconocer su dignidad. Jesús con su mirada le reconoció toda la dignidad y ahí ella se tiró a sus pies. Lo reconoció como Dios, vio a Dios. Amén. Muy bien, entonces eso, porque San Pablo habla de la vida según el Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han escuchado eso? La vida según el Espíritu, la vida según la carne. Juan Pablo II, el Papa, dice que cuando San Pablo habla de la vida según el Espíritu, se refiere a esa pureza de Dios acompañada por el Espíritu Santo. O sea, acompañada por el don de la piedad, que entonces ya es distinta. Y él dice en 1 Tesalonicenses 4:4, dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y luego dice, que cada uno pueda llevar su propio cuerpo con santidad y respeto. Y dice cuerpo. Que cada uno lleve su propio cuerpo con santidad y respeto. Y cuando dice respeto, esa palabra es muy importante, porque respeto también se podría entender como reverencia, que cada uno sepa llevar su cuerpo con reverencia, porque ustedes son templos, ustedes son sacramentos, y los sacramentos se tratan con reverencia. Amén. Entonces, ¿qué significa la piedad? Reverencia ante el misterio. ¿Qué significa la pureza? Dice Juan Pablo II, la gloria de Dios en el cuerpo humano. ¿Y a qué le suena eso de gloria de Dios en el cuerpo humano? Lo hemos dicho bastante ya, al vestido. ¿Se acuerdan? O sea, tú vas a reflejar a Dios, vas a reflejar esa luz del Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Listo, entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes tienen en esas hojas préstame una página y yo les muestro. Perdona un momentico, te la robo. Ustedes tienen aquí una reflexión. Esta, la reflexión número 2. Ustedes van a hacer una conversación con Dios. ¿Se acuerdan que yo les decía de esa oración que inicia siendo súplica y se convierte en alabanza? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Lo que vamos a hacer aquí es que en la primera parte dice yo, en la reflexión 2, y hay un pedazo aquí, mírenlo, dice yo, y es todo esto. Esto que está aquí es todo el Salmo 51. ¿Cierto? El Salmo 51 encuentra una respuesta casi asimétrica, es una cosa impresionante, en Ezequiel 36:25. ¿Qué dice Ezequiel 36:25? ¿Se acuerdan de eso?
les voy a cambiar el corazón, les voy a dar uno de carne y les voy a cambiar por este de piedra, ¿se acuerdan? Pues es una respuesta impresionante. Todo lo que el rey David pide aquí, acá el Señor lo promete. Entonces esto va a ser una conversación entre tú y Dios. Tú vas a colocar tu propio corazón y sus impurezas y sus defectos, sus luchas, sus vacíos. Y lo vas a desahogar en esa primera parte, en esta primera oración. No la lean de corrido. Lo que van a hacer es que ustedes van a coger y van a ir leyendo por partes y van a pensar en su propia historia. Todo lo que ya Dios les ha ido mostrando, cómo fallé, en qué caí, cuál es mi defecto dominante. Y ustedes van a colocar en esa oración al Señor todo eso, el defecto dominante. Van a colocar todo eso en lo que fallaron, en lo que cayeron ahí. En su propia historia la van a meter en ese salmo. O sea, tómense un tiempito. Y luego van a recibir la respuesta de Dios, que el Señor les va a decir, así mismo, a todos esos defectos, el Señor te promete, te voy a dar un corazón nuevo, te voy a renovar, te voy a bañar con el agua. Ustedes piensan agua y enseguida ya entiende qué significa todo eso, ¿cierto? Ya aquí ya entendimos el lenguaje. Luego viene una parte muy bonita, esto que está aquí dice, yo sanaré su infidelidad, este párrafo, léanlo de corrido, esto es del profeta Oseas. Esta es la última parte del profeta Oseas, cuando ya el Señor ya, ¿cierto? Al final pues ya el pueblo ha vuelto. Dios les dice, ustedes se han prostituido, han sido infieles, pero yo los he traído otra vez. Acuérdense, o sea, ya el que se casó con la prostituta. Entonces muy hermoso. Incluso ahí dice una parte muy hermosa que dice, va a florecer como un lirio. Eso es hermoso. Y al final tiene un pedacito del Evangelio, Marcos 1:41, cuando el Señor, ¿se acuerdan que le dice, Señor, si quieres puedes sanarme? Y el Señor le dice, quiero, quedas limpio. Eso es muy importante porque nosotros hablamos aquí de la palabra de Dios como crea, ¿cierto? Que la palabra de Dios tiene poder. Ustedes se van a recibir esa palabra de Dios como un regalo para ustedes. Te lo está diciendo el Señor a ti, quiero. Y acuérdense que basta la voluntad del Señor para que se te sane, ¿cierto? Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Ahí está la palabra del Señor que necesitas para que se te sane. Quiero, quedas limpio. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer eso, van a hacer esa oración. Háganla en silencio, en intimidad, en su casa, si puede. Y después de haber leído esta otra, que es la propia historia, que es hermosa, van a hacer esa oración. Y esto es todo la pureza del corazón. O sea, pedirle al Señor que purifique sus corazones. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.